Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Hemos estado viendo una serie de mensajes en Primera de Tesalonicenses y vamos a continuar hasta que acabemos el libro. Claro que en medio de eso ha habido predicaciones especiales, ha habido conferencias. Les animamos siempre a compartir esos mensajes en las redes sociales para que pueda llegar a otras personas. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse porque es una manera de poder estar al pendiente de los mensajes, de las enseñanzas. Y también recomendarlo con otros, que pongan la campanita de suscripción, porque esa es la manera que nos mantenemos comunicados en este tiempo. Y recuerden aquellos que son padres de ponerle a sus hijos los estudios de los niños, que están cada domingo y son muy buenos, muy prácticos. Vamos formando a nuestros hijos con la palabra de Dios. Y hoy quisiera hablar de un tema que continúa en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 6. Un tema importante en nuestras vidas que nos habla de cómo la palabra del Señor llegó a los tesalonicenses en medio de mucha tribulación. Y hoy vamos a explorar esto que dice este pasaje, que nos habla acerca del gozo de Dios aún en medio de la adversidad. En esta vida enfrentamos aflicciones, enfrentamos problemas, enfrentamos situaciones adversas y a veces venimos a los pies de Cristo con una idea distorsionada de lo que significa ser cristiano. Pensamos que si somos cristianos estamos prácticamente como que estuviéramos exentos de que pudiéramos sufrir calamidades en este mundo o que de repente todo va a empezar a ir muy bien en nuestras vidas. Y la situación es, ¿qué pasa cuando sufrimos calamidades? ¿Qué pasa cuando en el matrimonio hay infidelidad? ¿Qué pasa cuando has pedido al Señor por alguna oración y tus sueños no se cumplen? ¿Qué pasa cuando pierdes el trabajo, cuando te encuentran una enfermedad? Es importante que como cristianos nunca perdamos esta parte elemental de la vida que nos ha tocado vivir. Dice 1 Tesalonicenses 1:6, y ustedes, Pablo les saluda con amor. Es una iglesia que Pablo ama mucho, que tuvo que salir de emergencia en medio de persecuciones. Y les escribe y les dice, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros, así como nos pasó a nosotros. Dice Pablo, cuando yo y Silas llevamos la palabra de Dios, así como sufrimos nosotros, así como el Señor Jesús murió en la cruz, injustamente crucificado, rechazado, escupido, golpeado, burlado, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Habiendo recibido la palabra, se refiere el mensaje de Dios, el mensaje de salvación. Hay una palabra, un mensaje que el mundo necesita escuchar. Hubo un día en nuestras vidas que esa palabra llegó a nosotros, que alguien nos habló de Jesús, que quizá nos conectamos por accidente o diosidencia con un mensaje en las redes sociales, que vimos que alguien posteó un mensaje y lo empezamos a oír por curiosidad. Esas son las diosidencias de Dios y por eso es importante que compartamos mensajes como este para que ese mensaje de Dios llegue a las personas. Y dice que recibieron la palabra en medio de mucha tribulación, en medio de muchas situaciones adversas, difíciles que tuvieron que enfrentar. Y dice, lo maravilloso de este pasaje es que habla de que recibieron el mensaje en medio de un poco de tribulación, no, en medio de mucha tribulación. Y dice que lo hicieron ¿con qué? Con el gozo del Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo. La palabra gozo es una palabra que casi no se utiliza, generalmente se utiliza más en la iglesia, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a tu vecina diciendo, no, estoy bien gozosa porque vamos a ir de vacaciones? Casi no, ¿verdad? Estoy bien gozoso porque tengo mucho gozo porque me dieron el trabajo. Casi no se utiliza esa palabra más que en los círculos de la iglesia porque es una palabra en español muy utilizada en la versión Reina Valera de la Biblia, el gozo. Algunas versiones traducen la alegría, ¿sí? La alegría del Espíritu Santo. Y la palabra gozo es una palabra difícil de traducir porque ciertamente significa alegría, pero no significa que vas por el mundo con una sonrisa en medio de la calamidad como si nada te hubiera pasado. Porque la verdad es que las calamidades vienen y las situaciones adversas duelen, dificultan nuestras vidas. Y a veces es difícil sonreír o es difícil confiar en Dios cuando hay momentos difíciles. Esta palabra gozo es la alegría de que el mundo piensa en alegría cuando todo te va bien, ¿no?
Hay un dicho en inglés que dice, happiness depends on what it's happening, ¿no? La felicidad depende de lo que está sucediendo. Pero el gozo, de acuerdo al Nuevo Testamento, cuando exploramos esto, el gozo es una paz que Dios da, un contentamiento que Dios da, una razón por la cual estar agradecidos y una razón por la cual contar nuestras bendiciones y tener esperanza y tener en nuestro corazón contentamiento, aunque te haya dejado el esposo por otra, aunque tu hijo esté enfermo, aunque acabas de perder a tu papá o a tu mamá en alguna situación. Tanta gente que ha perdido su vida ahora con el COVID, y no estamos fuera de peligro. En Estados Unidos 2,000 personas todos los días siguen perdiendo su vida. A pesar de que, gracias a Dios, está disminuyendo mucho esto, pero tenemos que continuar orando. Y tanta gente que ha perdido familiares por este terrible virus del COVID. La realidad es de que dices, pero pastor, ¿cómo hago esto yo? ¿Cómo puedo enfrentar mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo? Bueno, ya entendimos ahorita que el gozo no es que vas por la vida cantando, brincando en medio de la calamidad, sino es que tienes una confianza en quién es Dios y en tu relación con Él, que te ayuda a ver más allá de las circunstancias difíciles que estás pasando. Yo no sé si hay personas entre nosotros ahorita o que nos están viendo en este mensaje a través de las redes sociales que has tenido alguna situación difícil, alguna pérdida difícil, algún momento doloroso en tu vida, y Dios te está hablando ahora y te está diciendo, hey, este mensaje es para ti. Hay manera en la que puedes llenarte de mi presencia, de mi gozo, aún en medio de las adversidades y de las aflicciones, porque eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Dice que recibieron la palabra en medio de mucha tribulación y llegaron a ser imitadores de Pablo y del Señor Jesucristo. Si vamos al libro de los Hechos, al capítulo 17, el libro de los Hechos es el libro que sigue después de los Evangelios, que narran la historia de Jesús. Y el libro de los Hechos muestra cómo Jesús, antes de ascender al cielo y prometer que un día va a regresar por su iglesia, dice que nosotros y los discípulos y nosotros ahora y todas las generaciones de cristianos debemos ser testigos de la obra que Jesús vino a hacer para salvarnos, empezando donde ellos estaban y hasta lo último de la tierra. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, vemos a este hombre Pablo, que era un perseguidor de los cristianos, una persona que no quería nada tener que ver con Jesucristo, perseguía a los cristianos, odiaba a los cristianos, hasta que tuvo un encuentro con Jesús. En su ignorancia, él pensaba que los cristianos eran una secta falsa. Tuvo un encuentro con Cristo y se convierte en un gran predicador del Evangelio. En Hechos 16 pasó unas circunstancias dificilísimas donde con Silas fueron azotados, puestos en un cepo con sus pies agarrados que no podían pararse. Y en el capítulo 17 llegan a Tesalónica y cuando llegan allá predican en una sinagoga judía donde los judíos que creían en las Escrituras, en la palabra de Dios, comienzan a mostrarles Pablo que Jesús es el Salvador, el Mesías. Y dice el verso 4 que algunos creyeron, algunos de los judíos, algunos pocos creyeron, junto con una gran multitud de griegos. Los griegos eran una cultura, se le llamaba el helenismo, porque Alejandro Magno, 330 años antes de que Jesucristo naciera, él había conquistado desde Grecia hasta la India. Era un gran conquistador, Alejandro, el grande, Alejandro Magno, y entonces todo el idioma griego se hablaba alrededor. Por eso es que nuestro Nuevo Testamento se escribió no en hebreo, sino en griego. Y ahí es donde muchos de los que estaban en esa ciudad de Tesalónica, que no eran judíos, que no conocían al Dios de Israel, que no creían en las Escrituras, pero que tenían hambre de Dios, curiosidad de Dios, que estaban cansados de las narrativas griegas de este dios Zeus y los diferentes dioses en el panteón grecorromano, que eran inmorales, que los diferentes dioses como Poseidón, como Apolo, estaban cansados de la inmoralidad, de que eran cultos nada más egoístas donde adorabas al Dios para que no te viniera ningún mal en tu vida, o tú adorabas al Dios para que bendijera tu vida. Y algunos en el cristianismo en nuestro tiempo tratamos a Dios de esa manera, en vez de como el Dios soberano, que Él no existe solo para bendecir nuestras vidas, sino para guiarnos y para ser Señor de nuestro corazón, para que lo amemos, le sirvamos con integridad, sabiendo que Él es el Señor de la eternidad, no solo de este mundo.
Y entonces muchos de ellos se volvieron a Dios, tenían temor de Dios. No significa que le tengas miedo a Dios, sino que tienen respeto de Dios, algo que no hay en nuestro tiempo, en esta cultura en la que vivimos. Y dice que muchas de las mujeres principales, o sea, había mujeres importantes, a lo mejor esposas de personas que estaban en la política, que estaban en negocios importantes, empresarias de Tesalónica, que vieron que necesitaban de Jesús y pusieron su fe en Jesús. El evangelio tiene que ser para todos, tiene que ser para el pobre o para el rico, porque para Dios no hay ricos ni pobres, solamente hay seres humanos empobrecidos en su alma que le necesitan a Él. No importa si eres pobre o eres rico, Dios te está buscando. Entonces vemos que más adelante en 1 Tesalonicenses 1:9, que vamos a predicar de eso en el siguiente mensaje, dice que se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Muchos de ustedes han tenido esa experiencia, que antes quizá no tenían religión o tenían una religión porque sus padres se las dieron, pero no tenían una relación con Dios, no tenían seguridad de que Dios los escuchaba, de que Dios te amaba. No habías entendido que Jesús dio su vida en una cruz para reconciliarte con Él, que tanto te amó Dios, que vino a este mundo en Jesús y dio su sangre en la cruz para salvarte. Entonces dice que se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Ahora, imagínate que en esta sinagoga estaban muy enojados contra Pablo. Dice que los judíos, llenos de envidia, al ver que la gente creía en Jesús como el Mesías, y Pablo se podía identificar con ellos, porque él era uno de ellos antes, que perseguía a los cristianos y los metía en la cárcel. Dice que llenos de envidia organizaron una turba, una multitud, y alborotaron la ciudad. Prácticamente los querían linchar. Vengan, que aquí hay unos que están inventando y apartándonos a la gente de lo que hemos recibido, de lo que hemos sido enseñados, quitándonos de nuestra religión. Alborotaron a la ciudad y asaltando la casa de Jasón. Había una persona que se llamaba Jasón que había hospedado en su casa a Pablo y Silas. Y dice que asaltando su casa procuraban sacarlos al pueblo. Y dice que al no encontrarlos a Pablo y Silas, Pablo y Silas dijeron, vete porque te van a linchar. Vienen a agarrarte, te van a golpear, acabas de estar en la cárcel en Filipos, donde Dios mandó un temblor y te rescató, aquí te va a pasar lo mismo, a lo mejor te van a querer linchar o matar, ¿sabes qué? Vete. Y sacaron a Pablo y llegaron y Jasón, pero tú lo tenías, tú vienes para acá. Y dice que lo arrastraron y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Hay gente que sin conocer, por ignorancia, piensa que todos los cristianos son iguales, ¿no? Piensa que los cristianos somos una secta. Las sectas son grupos que se han cortado de lo que históricamente ha sido creído por todos siempre. Por ejemplo, la iglesia ha reconocido que Jesús es Dios, aunque vino en forma de hombre, en su humanidad. Y de repente surgen en 1874 la Sociedad de Estudiantes de la Biblia, que ahora se conoce como Testigos de Jehová, y ese es su punto, mostrar que Jesús fue creado, que Él no es Dios, y creen que ellos son el gobierno de Jehová Dios en la tierra. O sea, si tú no estás dentro de su organización, no conoces a Dios, no puedes acercarte a Dios. Y los mormones piensan lo mismo, que José Smith fue un hombre que en 1830 le fue dado el sacerdocio de Melquisedec y de Arónico, y que solamente los que vienen de aquellos que José Smith impuso las manos pueden estar en la verdadera iglesia de Dios. La Iglesia Católica Romana en nuestros tiempos también cree que fuera de la Iglesia Católica Romana no existe salvación, porque creen que hay una sucesión apostólica desde el apóstol Pedro y que solo la Iglesia Católica Romana puede administrar los sacramentos. El Nuevo Testamento nunca habla de sacramentos, aunque los sacramentos son señales sacras, como por ejemplo Jesús instituyó el bautismo, que hiciéramos el bautismo como confesión pública de Él, que tomáramos la cena del Señor en memoria de Él, etcétera. Pero el Nuevo Testamento nunca habla de sacramentos. Entonces, lo que tienen en común esas organizaciones es que le quitan el lugar a Jesús, que en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Lo que nos lleva a Dios, al Padre, es una relación a través de Jesucristo. Dice el apóstol Juan, inspirado por Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo.
No dice para que todo aquel que esté en una religión o en una organización o en una institución, sino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no perezca, sino que tenga vida eterna. El camino, la verdad y la vida es Jesús. Y todas las iglesias que predicamos que la vida se encuentra en Jesús, en una persona, y no en nuestra iglesia, estamos predicando lo que el Nuevo Testamento realmente enseña, lo que la palabra de Dios enseña. Toda iglesia que se pone como un intermediario y que si tú no estás en ellos estás mal, están errados. Y eso se puede mostrar históricamente, cómo surgió cada una de estas organizaciones y cómo se fue formando en la historia. Pero lo interesante es que esta actitud que tomaron los griegos es la misma que muchos toman en nuestro tiempo. Ah, te hiciste protestante con las sectas, ya te lavaron el cerebro. Y creen que somos testigos de Jehová. Y no somos testigos de Jehová, somos cristianos que creemos que Jesucristo salva, que Él vino a darnos vida y que todo aquel que le confiesa será salvo, que todo aquel que se somete a su salvación y clama a Él será salvo, que no depende de una religión o de una institución humana, sino depende de una relación personal con el Dios que nos ama y nos dio la vida. Amén. Esa es la realidad. Pero la gente, esos que trastornan el mundo han venido acá. No me digas que te hiciste protestante, te hiciste aleluyita y mira bien que le entrabas y ahora mira, no quieres ni venir, bien aguafiestas, órale, éntrale, una no es ninguna y empieza la presión. Porque una de las cosas que Dios hace cuando venimos a Él es que cambia nuestros hábitos. Sabemos que había hábitos pecaminosos que nos alejaban de Dios. Y bueno, continúa en Hechos 10, 7 al 10 y dice, todos ellos actúan contra los decretos del César diciendo que hay otro rey Jesús. O sea, mienten, están diciendo algo que ellos no decían. Jesús es el Señor, claro que sí. Pero una de las características del imperio romano es proclamar que el César era el Señor del imperio. Y tenían que decirle, di que el César es el Señor, pero para los judíos decir Señor o curios era una palabra que tenía también mucha relación con Dios en el Antiguo Testamento, que se manifiesta como Adonai, el amo, el dueño de la vida. Curios en griego, el Señor. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice Pablo en Romanos 10, 9 al 10, que dice, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado ante Dios, para ser visto ante sus ojos como alguien aceptable, como alguien, aunque no eres justo, aunque estamos llenos de pecados, aunque no merecemos la gracia y el amor de Dios, somos vistos ante sus ojos como alguien aceptable, porque la sangre de Jesús fue derramada por ti y por mí. Y si tú no has experimentado eso, hoy puede ser el día que tú le dices, Dios, yo quiero ser salvo de la condenación de mis pecados, límpiame, sálvame. Pero aquí están diciendo que hay otro rey, que es Jesús, como la gente agarra las cosas y las manipula, ¿no? Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Pues por lo que podemos ver en Hechos 17, cómo llegó la palabra de Dios a los tesalonicenses. Llegó en medio de mucha calamidad, arrastraron a Jasón ante las autoridades, querían linchar a Pablo, y Pablo se quedó preocupado, oye, estos son nuevecitos cristianos, apenas pude estar con ellos 3 semanas, un poco de tiempo. ¿Qué va a pasar con ellos? Y Pablo no puede regresar a la ciudad porque lo van a matar, probablemente. Entonces lo que hace es que envía a Timoteo y le llega las noticias de Timoteo y dice, no, Pablo, siguen firmes en la fe. Han pasado rechazo, como eran griegos, ya no adoran a los dioses que antes adoraban, se convirtieron al Dios verdadero. Algunos han tenido problemas en su casa, con sus familias, los han despreciado. Las mujeres influyentes de la sociedad las han sacado de los círculos influyentes. Está pasando esto, pero siguen y recibieron el mensaje en medio de mucha tribulación, pero con una situación, con el gozo del Espíritu Santo. O sea que Dios, a pesar del rechazo, de que la gente se burla, que te agarran de carrilla en el trabajo, que la aleluyita, que mira, que hipócrita, que tú y tu secta y que te lavaron el cerebro y ves la presión en la casa y tus amigos, puedes decir, en tu tiempo solo, oras, lees tu Biblia y abres y dice, Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Y empiezas a leer que Dios, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni la angustia, ni el temor, ni la tribulación, ni la muerte, ni la espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y empiezas a leer eso y Dios de alguna manera te están rechazando,
Te está yendo mal, pero Dios está poniendo en tu corazón gozo. Y ese gozo es un gozo de la presencia de Dios en la vida de aquellos que conocemos a Dios. La paz que solamente Dios da, aún en medio de circunstancias adversas. Recibir la palabra de Dios no significa que todo te irá siempre bien. Vivimos en Estados Unidos y en algunos lugares en Latinoamérica algo que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad, donde se ha enfatizado que hagas un pacto con Dios y pactes con dinero y Dios te va a regresar 10 veces más. Y es verdad que Dios bendice cuando damos a un ministerio sano, serio, y es algo que nos cuesta y que es una muestra de adoración, de confianza en Dios, de gratitud, de reciprocidad a lo que Dios nos da. Si tú eres un cristiano que no has aprendido a dar a Dios, estás fallando en esa área delante de Dios. Yo lo hago en mi vida, lo he practicado y de verdad que uno nunca le da más a Dios de lo que Dios nos provee y nos bendice. Es un área en la que muchos fallan porque les cuesta. Si Dios no tiene tu cartera, no tiene tu corazón. Esa es la realidad. Porque de labios para afuera es muy fácil decir. Pero si ves que hay necesidad de Biblia, si ves que hay un ministerio que está sosteniendo personas que le están sirviendo, misioneros, y no somos parte, estamos fallando al Señor. Sin embargo, esto se ha abusado y se ha llevado al otro extremo, donde hay iglesias que solo hablan dinero, 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 y Dios te va a prosperar y Dios te va a bendecir, y Dios te puso de cabeza y no de cola, y pisotea la cabeza al diablo, y tú vas a tener triunfo sobre tus finanzas, y si tienes una enfermedad, dices, no la recibo en el nombre de Jesús, y si tienes una enfermedad, solamente declaramos sanidad, y declaramos que esta persona no va a morir. ¿Y qué pasa cuando la gente muere? Cuando tus finanzas se van al piso, cuando pierdes el empleo, cuando diste, pero no sucedió que te vino 10 veces más el dinero, al contrario, perdiste tu trabajo. ¿Qué haces con eso? O sea, porque uno no da para que Dios te dé más. Pero la Biblia sí dice que Dios bendice, que Dios ama al dador alegre. Y si hay una correspondencia, lo he visto en mi vida propia y en la vida de muchos. Sin embargo, uno no da para que Dios te dé más. Uno da porque Dios ya te ha dado. Uno da porque en su corazón valora que el Evangelio cambia vidas y sana corazones. Y uno ve que misioneros están dedicando su vida, siervos de Dios, pastores, que trabajan 70, 60 horas a la semana, están dando de su tiempo porque fueron llamados por Dios y desecharon el mundo. Y uno dice, yo quiero ser parte de lo que habilita que la palabra de Dios sea predicada. Quiero ser parte porque Dios ha sido bueno conmigo. No quiero ser parte para que Dios me dé más. Entonces, ¿qué pasa cuando las cosas no van bien? Este concepto que se ha vendido a la gente de que Dios siempre te va a prosperar y siempre, ¿cómo estás en victoria, hermano? A veces no estamos en victoria. A veces queremos decir, trágame tierra. Me dejó mi esposo, mi esposa, me fue infiel. Mis hijos están en las drogas, mi hija no quiere saber nada de Dios. Y a veces nosotros tenemos la culpa, a veces no. Hay de todo. A veces hay injusticias. Recibir la palabra de Dios no significa que todo te irá siempre, siempre bien. Dice que recibieron en medio de mucha tribulación 3 cosas que algunos piensan que significa venir a Jesucristo. Hay 3 cosas que algunos piensan que ser cristiano es. Número 1, piensan que venir a Jesucristo significa todos mis problemas se acabaron. ¿Lo ha escuchado? Todos mis problemas se acabaron. ¿Es cierto eso o no es cierto? La realidad es que Dios nos saca de muchísimos problemas cuando venimos a Él. De muchos, muchos problemas. Hay mucha gente que estaba llena de orgullo en su matrimonio, viene a Cristo y empieza a ver paz por primera vez en el matrimonio. Por primera vez empieza a haber entendimiento, perdón, reconciliación. Hay personas que se sentían en soledad, casadas o solteras, se sentían en soledad, se sentían en situaciones adversas, en depresión. Y viene Cristo y empieza a traer luz a su vida y empiezan a salir adelante y empiezan a encontrar gozo y contentamiento. Hay personas que antes tomaban cada fin de semana como locos, desperdiciando su vida o en las drogas, se levantaban al día siguiente todos mal en su cuerpo físicamente. Y viene Cristo y empiezan a tener libertad, empiezan a ser mejores trabajadores, les va mejor en su negocio, su familia empieza a ser ordenada, en que empieza a haber amor en la familia. O sea, Dios nos saca. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio, las buenas noticias de una relación personal con Jesucristo tienen el poder de cambiar la vida de la gente. Cambian la vida de la gente.
Y por eso tenemos que predicar a otros, anunciarles, invitarles. Yo les animo, les desafío como iglesia que este sea el año que cada uno de nosotros traiga una persona a Cristo. Que cada uno de nosotros pueda traer una persona y que no quepamos en este lugar y que tengamos que hacer un segundo servicio o abrir un campus en el sur y que el evangelio se expanda. ¿Por qué? Porque el evangelio cambia vidas, mejora la vida de la gente. Pero así como muchos problemas de nuestra vida gravísimos se van, cuando uno viene a Cristo, otros problemas comienzan. Y al final de cuentas uno sigue siendo humano, que vive en un mundo sujeto a la muerte, al pecado, a la enfermedad. En 1 de Pedro 4:4-6, Pablo habla del sufrimiento de algunos cristianos y dice, a ellos les parece extraño que ustedes ya no se junten con ellos para andar en las mismas inmoralidades y por eso los insultan. ¿Alguno de ustedes se identifica con este texto? ¿Sí? ¿Alguna vez has sufrido eso? Órale, pero ¿qué te pasó? Acompáñanos, tú antes venías y ya no, ¿y qué pasó? No. Dice, ¿les parece extraño? ¿Y qué le pasó? Le lavaron el cerebro, ¿no? Órale, pues era con tus amigos que vamos a tomar y vamos a ir a ese lugar. Y tú dices, no, yo ya no quiero ser quien yo era antes. Hay un cambio. En Mateo 10:36 Jesús dijo, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esa es la que más duele, ¿no? Cuando tu mamá, tu abuela, tu papá, tus hermanos te rechazan por haber venido a Cristo. Tu propia familia en tu contra por que ahora eres cristiana o eres cristiano. Y te das cuenta y dices, pero yo vine a Cristo porque quería encontrar paz. Él es lo que siempre he buscado. Es tan hermoso escuchar cuánto el amor de Dios, la relación con Él. Siento que alguien vino y limpió mi corazón y me dio gozo, pero en mi casa ahorita no me quieren ni ver, y me insultan, ni me ofenden, ni me atacan, ¿no? Mateo 13:21 dice, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Habla de la parábola del sembrador, que algunos, por causa de la palabra de Dios, viene persecución y ataques y rechazo. Entonces, tienes que entender que ser cristiano no significa que siempre en todo te va a ir bien. Va a haber aflicciones, va a haber tribulaciones en esta vida como cristianos. En Mateo 5:11-12, Jesús en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados o dichosos cuando por mi causa, por causa de Jesús, no por tus tranzas, ni por tus chismes, ni por andar de metiche, no, bienaventurado cuando por mi causa, ¿qué dice? Los ofendan o persigan o digan todo tipo de mal contra ustedes mintiendo. Tengan gozo y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de ustedes. Un profeta de Dios le decía a la gente, oye, vive al estándar de Dios, esto que estás haciendo, pueblo de Dios, no está bien. Esta injusticia que estás cometiendo, esta idolatría no está bien. A la gente no le gusta que le pongas el dedo en la llaga, que le digas lo que están mal, porque reaccionan y te atacan y te contraatacan. Y Jesús dice, cuando ustedes predican la verdad o mi luz, o sea, ¿alguna vez has estado en la oscuridad y de repente alguien prende la luz? ¡Ah! Apaga la luz, ¿no? Es un rechazo porque te molesta tus ojos están cerrados, habituados a la oscuridad y de repente la luz lastima. Pero la luz la necesitamos, ¿no? Porque cuando ya estás consciente y estás parado, prendan la luz, que me ando golpeando por todas partes, todas las piernas moreteadas y me tropecé. Necesitas luz y quiero leer y quiero ver y necesitas dirección, necesitas luz. Pero cuando te prende la luz así, de estar en la oscuridad, la rechazas, ¿no? Y eso es lo que dice la Biblia. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces Jesús dijo que eres bienaventurado cuando te rechacen. ¿Y qué es lo que van a hacer? Te van a ofender, te van a insultar, te van a perseguir. Nosotros la tenemos bien a gusto, Pero hay cristianos que han perdido sus casas, que les han quemado las casas por ser cristianos, que han perdido familiares, que los han apedreado en diferentes lugares y muchos, tristemente, mártires que han muerto por su fe. Pero ¿qué dice Jesús? Eres bienaventurado porque tienes una recompensa grande en la eternidad. Esta vida, ¿te has fijado qué rápido se va la vida? Pero volando se va la vida. Volando. Yo no puedo creer, ya se me fue más de la mitad de la vida. Y me acuerdo hace 10 años, ay, qué joven me veía hace 10 años, ¿no? Y ahorita, y yo veía a los de mi edad ya como los más grandes, los más viejones, ¿no? Los rucos. Y ahora yo ya soy un ruco, ¿no? ¿Te das cuenta cómo
cambian los tiempos. Y ves a los niños de tus amigos y la última vez, ay, ¿dónde está Joelito? Y te lo imaginabas así, ¿no? Y llega así, hola, y así está con su barba y todo. Y dices, ay, te cae el 20, qué bárbaro, cómo ha pasado el tiempo, ¿no? La vida se va rápido. Y entonces al final de cuentas lo que va a importar es la eternidad. Por eso Jesús dijo, hagan tesoros en el cielo, donde no hay ladrones que minan ni hurtan. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Sirviendo a Dios, viviendo para Dios, viviendo un corazón íntegro delante de Él. En Hechos 5:41 estaba Pablo y Juan y les dijeron, ya les dijimos que no hablen de Jesús, que se callen la boca. Y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y después de que los intimidaron y amenazaron, dice que salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre de Jesús. Eso es una obra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. O sea, tú saldrías con miedo y nos van a agarrar y nos van a golpear. Ya nos dijeron que nos callemos la boca. Estoy seguro que no estaban ahí ellos con una sonrisa y cállense porque los vamos a perseguir. No me los imagino, no me los imagino así, ¿no? Yo estoy seguro que había temor, está pasando algo serio en nuestra familia, pero por dentro, ese es el gozo de Dios. Por dentro había una paz. Señor, estamos cumpliendo tu voluntad. Aunque el mundo no lo entienda, aunque el mundo no entienda mis decisiones de agradarte, Señor, tengo tranquilidad y tengo paz y tengo alegría de saber que soy tu hijo, que soy tu hija. Y que esto que me está pasando, este rechazo, es algo que tú me advertiste que iba a pasar. Algunos piensan que ser cristiano significa, algunos dicen, siempre me irá bien todo. Dijimos que no es así. En segundo lugar, algunos piensan que ser cristiano significa, seré bendecido, ¿no? O sea, voy a Cristo y voy a ser bendecido. ¿Y qué pasa cuando pierdo a mi mamá o a mi papá por el COVID? ¿Qué pasa cuando pierdo un hermano querido que se me fue con este virus? ¿Qué pasa cuando pierdo mi trabajo y mi economía y mi casa? Oh, pues yo pensaba que iba a estar en Cristo y que sería bendecido. Algo no checa en las matemáticas, ¿no? 2 más 2 son 4, porque hemos estado escuchando todo el tiempo en muchas iglesias y mensajes que te va a ir bien y que eres prosperado y quieres. ¿Qué pasa cuando no soy bendecido como pensaba? Y a veces también pensamos que no somos bendecidos y no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Somos súper bendecidos comparados a millones de personas en el planeta Tierra. Seré bendecido. Y la verdad es que venir a Cristo hay grandes bendiciones. Yo puedo voltear hacia atrás y Dios me dio una esposa que amo con todo mi corazón. O sea, cuánta gente batalla toda su vida para encontrar al amor de su vida y no siempre pueden encontrarlo. Al final de cuentas, en la eternidad no va a haber matrimonios. Y tenemos que aprender a amar y servir a Dios, no esperando que una mujer te haga feliz o un hombre te haga feliz, porque al final de cuentas los seres humanos nos van a fallar. Y nosotros mismos fallamos. El único que puede completarnos realmente en plenitud es el Dios que nos dio la vida. Pero yo le doy gracias a Dios porque mucha gente batalla toda su vida y no la encuentran. Yo la encontré. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque no podíamos tener hijos por 7 años y Dios nos dio 3 hijos hermosos. La misericordia y la gracia de Dios. Cómo pagarle a Dios lo que Él ha hecho en mi vida. Le doy gracias a Dios porque Dios nos permitió poder encontrar nuestra vivienda a tiempo, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Ahora, ¿ha habido calamidades? Claro que sí, ha habido enfermedades, momentos de cirugías en nuestra familia, momentos de llanto, de tristeza, porque esa es la vida. Seré bendecido y somos bendecidos como cristianos infinitamente. Dios es bueno y es fiel. Pero, y estos son los beneficios de la vida cristiana. Cuando venimos a Cristo tenemos paz con Dios, nos reconciliamos con Dios, tenemos una relación con Él, tenemos vida eterna. Vida eterna significa que el momento que yo muera, a mí me han operado 3 ocasiones y cuando estaba a punto de ser anestesiado siempre me pongo en las manos de Dios. Y pienso y he pensado, bueno, la anestesia hay gente que se queda y no despierta, ¿no? Y pienso, Señor, en tus manos está mi vida, gracias por el privilegio de conocerte, de amarte, de saber, de la seguridad que tengo, de que pase lo que me pase, yo sé, Señor, que tú me compraste con tu sangre y que soy tuyo, que voy a estar contigo. Y eso nos da un motivo de gozo para enfrentar la muerte, los temores. Tenemos paz con Dios, tenemos paz interior. Dios trae paz en tu alma, trae perdón, trae identidad, trae propósito. Dios trae paz con otros. Muchas veces
familias, personas que se llevaron mal, el Señor trae paz y restaura. Y eso es algo invaluable que ni los consejeros y psicólogos y a veces traen en una familia, y Dios lo trae. Dios trae libertad de la esclavitud de las adicciones, de la esclavitud de la depresión, de la ansiedad. Dios trae bendición en tu familia. Dios trae bendición laboral. Dios trae bendición financiera. Yo veo familias que no tenían mucho, pero tenían a Cristo y le enseñaron a sus hijos de Cristo. Y porque Cristo estaba presente en sus vidas, los hijos salen adelante y terminan su carrera o ponen un negocio. Y Dios empieza a traer orden, se casan bien, lo que a veces los padres no tuvieron, ¿no? ¿Y qué es eso? La presencia de Dios en la vida de una persona que empieza a traer orden a la vida. Ahora, que otros no pongan a Cristo como rey en su corazón, en su vida, y no le sigan, eso es otra cosa, ¿no? Porque meterte a la iglesia no es automático una varita mágica, es someterte al señorío de Jesús y vivir para Él. Amén. Entonces, Dios trae muchas bendiciones. Sin embargo, ser cristiano requiere convicción de lo que crees, perseverancia cuando hay desánimos, obediencia a Dios, tomar decisiones íntegras, aunque te cuesten, aunque te vaya mal, fidelidad a Dios, decir no al pecado, aunque tengas ganas de pecar. ¿Sí? Puede implicar recibir rechazo, desprecio, persecución. Entonces, cuando la gente experimenta eso, dice, épale, ¿qué pasó? Pues yo pensé que ser cristiano era que en todo yo iba a ser bendecido y prosperado, y no sabía que iba a haber luchas, que iba a haber rechazo, que iba a haber situaciones adversas en mi vida. Y eso nos dijo Jesús en Mateo 16:24. Si alguno quiere seguirme, ¿qué tienes que hacer? Niégate a ti mismo, tus deseos egoístas, pecaminosos, el no querer perdonar, el no querer ir la milla extra, en buscar la restauración de una relación, el querer pecar y decirle, no, aunque quiera pecar, me someto al Señor, ¿no? Y tome su cruz y sígame. Si es necesario que te maten por Cristo, ve y toma tu cruz y ve a la muerte por causa de Jesús. Está grueso, ¿no? Ese es el costo del discipulado. Y dice Jesús que cualquiera que entregue su vida por causa de Él, la hallará. Pero cualquiera que la quiera ganar y decir, yo no te necesito, Dios, yo a mi manera voy a salir adelante en la prosperidad, dice, la perderá. Entonces hay bendiciones cuando uno entrega su vida al Señor, pero hay un costo también. Algunos piensan, en tercer lugar, que ser cristiano significa, ahora nada malo me puede pasar. Y la realidad es que Dios nos guarda de muchísimas cosas malas. Yo puedo ver hacia atrás en mi vida y ver muchas ocasiones que Dios me salvó, y puedo ver su mano, que no fueron casualidades, sino fueron situaciones de la protección de Dios sobre mi vida. En una ocasión, creo que a los 13 años me quisieron secuestrar. No creo que tenía 13 años. Sí sé que me querían secuestrar. Y mi familia no es de dinero. Mis papás son trabajadores, clase media, mi papá abogado, mi mamá maestra de idiomas, pero pasó una camioneta y Dios me dio la sabiduría para saber qué hacer y salir de esa situación, y me persiguieron, y yo puedo decir gracias, Señor. Si me hubieran agarrado no estaría aquí. Mi hermana ya recuerda claramente, nos contó a los facilitadores que estaba en la Ciudad de México, iba a dar un paso a la calle y alguien le dijo detente, y sintió como que alguien la detuvo, y en ese momento pasó un carro volando que lo hubiera matado, y cuando volteó no había absolutamente nadie alrededor. Dios es fiel, Dios es bueno. Dice la Biblia que el ángel del Señor acampa alrededor del que le teme y los defiende. Servimos a un Dios que está preocupado por nosotros, que nos ama, que es fiel. Pero lo cierto es que, aunque Dios nos guarda de muchísimas cosas malas, los cristianos somos humanos. Y como humanos enfermamos, nos accidentamos, sufrimos y morimos. No hay vuelta de hoja. No hay que, ay, estoy en Cristo y en victoria y nunca paso calamidades. Si tienes esa mentalidad, te vas a desilusionar de Cristo, pero no es Cristo de quien te estás desilusionando, sino las ideas que te metieron de Cristo, y todo por tu flojera de no abrir la Biblia y no leer sobre cómo Dios trata con los seres humanos. Porque si abres la Biblia te das cuenta que la Biblia está llena de sufrimiento de hombres y mujeres de Dios, y que la Biblia jamás Jesús prometió que no íbamos a sufrir. La vida cristiana es vivir calamidades y situaciones de esta naturaleza humana tomados de la mano, de la sabiduría, de la fortaleza y del poder de Jesucristo.
a pesar de las circunstancias adversas. Nos enfermamos, nos accidentamos, sufrimos, morimos, perdemos a nuestros seres queridos y un día nosotros también vamos a morir. Es la realidad de la vida. Pero cuando sucede podemos decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste esto? Y es humano, es humano. Dios conoce nuestras preguntas. Dios puede tolerar que le preguntemos, que nos frustremos, que le digamos, Señor, ¿dónde estabas tú? Y Dios sabe que tenemos que pasar por este proceso de entender, de buscar en nuestra mente por qué Dios permite una calamidad en alguien que le ama. El libro de Isaías nos dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son los nuestros. Que como son más altos los cielos de la tierra, los pensamientos de Dios son más altos. Y la pregunta es, ¿qué pasa si te enteras de eso? Vas a decir, yo pensaba que ningún problema iba a tener, que nunca me iba a pasar nada malo. Pues me voy al mundo. ¿Para qué quiero estar en la iglesia? Porque la única razón que yo quería ir a la iglesia es para ser prosperado, bendecido y que me fuera. Tienes entonces una idea muy pobre de quién es Dios y de qué es la vida cristiana. Te falta leer la palabra de Dios. Hay grandes beneficios, grandes bendiciones, pero no es como te la imaginas. En la vida cristiana hay tribulación. Dice 1 Tesalonicenses 1:6, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Recibir la palabra de Dios no significa que todo te irá bien siempre, dijimos, ¿no? Y la segunda cosa que quiero que quede en tu corazón en este mensaje es que recibir la palabra de Dios significa que Dios estará contigo a pesar de las tribulaciones y que Él te puede dar su contentamiento, su fortaleza, su alegría. Pablo dice, en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, todos me abandonaron. Pablo experimentó la soledad y estar ante tribunales injustos que le podían cortar la cabeza. Y en medio de esa soledad dijo, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. En Juan 16:33, ¿qué dijo Jesús? Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo, iglesia, tendrán tribulación, aflicciones, pero confíen, no pierdas tu confianza en Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice Jesús? Yo he vencido al mundo. Lo venció con su sangre en la cruz, comprándonos de nuestros pecados, tomándonos de la mano de Dios y reconciliándonos con Él, dándonos vida eterna. Hemos creído en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Apláudele al Señor. El Señor es digno, bueno. Qué hermoso escuchar cuando alguien al borde de la muerte pone su confianza en Jesucristo. En el mundo va a haber aflicción, y es esa tensión. Yo creo que como cristianos es como agarrar una liga de los dos lados, y por un lado uno tiene la paz de Dios, y uno experimenta sus bendiciones y tremendas contestaciones de oración y el poder de Dios en nuestras vidas, pero por el otro enfrentamos tribulaciones, problemas familiares, de repente un hijo en rebeldía, un problema matrimonial, un problema laboral, problemas económicos, problemas de enfermedad. Y en medio de eso confiamos, lo traemos al Señor y nos ayuda a ser dependientes de Dios. Como cuando Pablo le dijo a Dios 3 veces, le rogó, quita de mí este aguijón, esto que me está matando, que no soporto. Y Dios le dijo, que te baste mi gracia y mi amor, porque mi poder se perfecciona, Pablo, en tu debilidad. Y Pablo decía, he comprendido que cuando soy débil, cuando necesito la ayuda de Dios, dependo de Dios, y Dios se vuelve mi fortaleza, y cuando soy débil en Él soy fuerte. Y esa es una realidad. Muchas veces Dios nos bendice y nos olvidamos de Dios. Todo bien y no necesito a Dios, ¿para qué lo quiero en mi vida? Y de repente vienen problemas y estamos de rodillas, ¿no? Muy malamente, ¿no? Pero este mundo es pasajero comparado a la eternidad. Y 1 Tesalonicenses 1:6 dice, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y bueno, quiero comentar rápidamente algunos pasajes de lo que vivió Pablo. En Hechos capítulo 16, vemos que una multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los mandaron a arrancar la ropa y los azotaron fuertemente, les dieron fuertes golpes, los echaron en la cárcel. Y Pablo con Silas eran ciudadanos romanos, era una injusticia lo que estaban cometiendo, porque Pablo liberó a una mujer adivina de un demonio y fueron puestos en la prisión con un cepo. Y dice la Escritura que estando adentro, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. Cuando Job en la Escritura, en el Antiguo Testamento, pierde su familia, sus hijos amados,
pierde sus posesiones, vemos en la Biblia que Job se pone de rodillas, rasura su cabeza en símbolo de duelo y dice, Dios dio, Dios quitó, sea Dios bendito. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Y en este caso, ¿qué es lo que hace que se pongan a orar y a cantar himnos a Dios? ¿Qué es lo que hace eso? ¿Sabes lo que hace eso? Es la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Yo quiero animarte que si ahorita estás pasando una situación difícil, quizá algunos hasta maldicen a Dios y se enojan con Dios. Yo he conocido a una persona que dice, oramos por mi mamá, pensamos que se iba a sanar del COVID, yo no quiero saber nada de Dios en toda mi vida, ni de una iglesia en toda mi vida. Y uno se queda, wow, ¿qué idea tendría este hombre de Dios? Entiendo el dolor, ¿no? Entiendo el dolor, pero ¿quién te dijo que Dios iba a hacer que tu mamá o tu papá fueran Superman y que no murieran en este mundo? ¿O quién te dijo que Dios está obligado a contestar tus oraciones positivamente solo porque se te ocurre que porque le clamaste con fe lo tiene que hacer? ¿Eres tú acaso Dios? Así como con Job, ¿no? ¿Estabas tú cuando yo extendí el norte sobre el vacío y le puse las Pleiades y el Orión? ¿Estabas tú cuando formé la tierra? No, pues Job no tiene nada más que callarse la boca. Y después de haber pasado por todo el sufrimiento, dice, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Mira, yo quiero animarte que si estás pasando una situación difícil, le pidas a Dios, Dios, necesito tu paz, necesito tu gozo, el gozo que tu Espíritu Santo da. Y comienza a adorar a Dios, a orar, a cantar himnos, así como Pablo y Silas. Mucha gente hubiera dicho, no, mira, predicamos a Cristo y aquí nos tienen en el cepo, mira, horrible, y todos la espalda golpeada de los azotes. ¿Dónde está el Dios que te protege? ¿No? O sea, tenemos una idea distorsionada de Dios y de la relación que tenemos con Él. Se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y todos los demás presos dijeron, están locos estos, ¿cómo? Parece que estuvieran... Y mira, hay un pasaje en 1 Tesalonicenses 5:18 que dice, den gracias a Dios por todo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Dice, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y yo he escuchado a cristianos que dicen, bueno, pastor, yo creo que, pastor, caí en cama enfermo y yo le dije, Dios, gracias porque estoy enfermo. Perdimos la casa y yo le dije, Dios, gracias porque perdimos la casa, porque la palabra de Dios dice que dé gracias a Dios en todo. Déjame decirte que yo creo que esa es una interpretación equivocada de ese pasaje. Porque lo que está diciendo la palabra de Dios no es que le des gracias a Dios por las calamidades, aunque si Dios te pone en el corazón a hacerlo por fe, creyendo que Dios va a traer algo bueno de eso, porque Dios muchas veces hace eso, gloria a Dios. Si Dios te pone esa convicción, dile, Señor, gracias porque perdimos la casa, porque de algo nos estás guardando, porque creo y confío en ti. Está bien. Pero cuando dice den gracias a Dios en todo, no está diciendo que des gracias por las cosas malas, porque hay cosas que causan muchísimo dolor. Señor, gracias porque mi marido me dejó y se fue con otra. Oye, ¿cómo le vas a decir a Dios gracias por eso? Lo que tiene en mente la palabra de Dios es que nunca perdamos la gratitud de nuestras vidas, estemos pasando lo que estemos pasando. Así te haya ido como en feria, como decimos nosotros, te haya ido súper mal, Dios sigue siendo Dios, tu vida sigue estando presente, Dios sigue teniendo propósitos para ti. Y si te pones a contar todas las bendiciones que puedes, puedo comer, puedo sentir el sabor de la comida, puedo ir al baño, no estoy paralítico ni cuadripléjico, tengo manos para trabajar aunque perdí el trabajo. Se me fue la esposa, pero tengo vida y puedo vivir para Dios. Tengo gente que me ama, tengo una vida con la cual me puedo relacionar y vivir esta vida encontrando paz y alegría en el Señor. Si tú cuentas sus bendiciones, siempre vas a tener una razón por la cual tener contentamiento y alegría y gozo. Entonces no es que des gracias a Dios por las cosas malas, sino que das gracias a Dios aún en las cosas malas. Que nunca pierdes la gratitud en tu corazón. Entonces cuenta tus bendiciones si estás sufriendo ahorita. Piensa y dile, Dios, ¿qué puedo agradecer? Y en vez de fijarte, ¡ay, se fue! ¡Ay, lo perdí! ¡Ay, ya no soy el mismo que era! ¡Y ay, no puedo caminar! Piensa, Señor, gracias por la vida que me diste. Señor, reconozco que es mejor sufrir existiendo que nunca haber existido. Me das la oportunidad de hacer una diferencia con esta vida. Quiero usarla para ti. Y Señor, gracias por la eternidad. Porque un día voy a estar contigo y no va a haber más llanto, tristeza, ni dolor. Y tu palabra dice que tú secarás toda lágrima de los ojos de tu pueblo, Señor.
Alabado y bendito sea tu nombre, porque me amaste tanto que me diste la vida y mandaste a Cristo a morir por mis pecados para que un día pueda estar contigo en ese lugar donde tu palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que tú has preparado para aquellos que te aman. Eso es el gozo del Espíritu Santo aún en medio de la calamidad. Eso es una obra del Espíritu Santo en Hechos 14:19. Bien interesante, Pablo es apedreado y lo dejan como muerto en Listra, porque hay un milagro que Dios hace y empiezan a adorarlo como si fuera el dios Zeus manifestado. Y en ese momento, cuando ellos dicen, no nos adoren, somos hombres como ustedes, se les voltea la cosa y los empiezan a apedrear. Y cuando Pablo está apedreado y ensangrentado, bañado en sangre, todo el mundo piensa que está muerto, los discípulos lo arrastran y lo que obviamente es limpian sus heridas. ¿Y qué podría haber dicho Pablo? No, ya vámonos de aquí, a servir a Cristo, mira lo que me pasa, casi me matan. Algunos así viven, ¿no? En la vida cristiana y a veces, ¿y por qué no va? Ay, hermano, es que me robaron los rines del carro y ya no quiero volver a ir a la iglesia. ¿Cómo Dios permitió eso? Oye, qué bárbaro, no aguanta nada, ¿no? ¿Qué crees? ¿Que Dios es el genio de la lámpara Aladino, que nada malo te va a tocar tu vida? De verdad, una inmadurez. Están en el hoyo, como decimos, porque no conocen la palabra. Erráis ignorando las Escrituras y el propósito y poder de Dios, ¿no? Entonces vemos que Pablo se levanta y va a otro lugar a predicar, hace muchos discípulos y regresa a la ciudad que lo habían apedreado. Dices, ay, señores, o sea, ¿quién hace eso, no? Eso es la convicción de Dios. Y dice el verso de Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, ¿qué les exhortaba a Pablo? Les exhortaba a que permanecieran en la fe, diciéndoles, o sea, dice, no se vayan a desanimar porque me apedrearon y casi me matan, porque les da miedo de ser cristianos. Sigan adelante, hemos creído en el Dios de la vida, vimos a Jesús, que hay más de 500 personas que lo vieron muerto, crucificado por los romanos y que Él volvió a vivir. Y Él es el Rey soberano que va a venir nuevamente a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Sigamos adelante. Dice, permanezcan en la fe. ¿Y cuáles eran las palabras que Pablo les dijo? Léalo conmigo terminando el versículo. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Repítelo conmigo una vez más. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Pablo y el apóstol Pedro dice que no nos extrañemos como si alguna cosa rara nos aconteciese cuando pasamos por situaciones difíciles. ¿Y dónde está Dios? Y mira, ¿y por qué me robaron el carro? Y mira, ¿por qué perdí mi trabajo? Y mira, ¿por qué mi novia me dejó? ¿Dónde está Dios? ¿No? Esto es el mensaje que el Espíritu Santo tiene para tu vida, para nuestra iglesia en este tiempo. Decirnos que tenemos que estar preparados para saber que en la vida cristiana hay tribulaciones, que en la vida cristiana hay momentos difíciles y que Dios nunca ha prometido que no lo pasaremos, sino promete estar con nosotros, fortalecernos. Y la pregunta es, ¿cómo se puede tener gozo en medio de la tribulación? Dijimos que es una obra del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que si tú no estás teniendo convivencia con Dios en tu diario vivir, no vamos a tener en nuestro corazón la obra del Espíritu Santo para darnos paz en medio de la tormenta, para darnos tranquilidad y gozo en medio de la calamidad. Por eso es tan importante la oración, el buscar de Dios, porque el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, son cosas que Dios trae. Pero también es una cuestión de perspectiva. Las perspectivas, ¿desde qué lado ves las cosas? ¿No? Hay cosas que las ves de un lado y se ven muy difíciles, y luego las ves de otro lado y se ven diferentes, ¿no? Me acuerdo de ese niño, eso ya conocen algunos, esa ilustración de ese niño que dice, papá, le dice, el avión es tan chiquito, porque lo veía en el cielo, ¿no? El avión pasando, y está chiquito el avión. Y le decía el papá, hijo, los aviones, esto se llama perspectiva, y esto sucede con Dios en nuestra vida, hijo. Mira, súbete al carro. Y lo subió al carro y pasaron por un aeropuerto y pasaron por la reja externa donde había un avión en el aeropuerto. Y cuando pasaron, el niño se quedó sorprendidísimo de ver que un avión es enorme, que hay aviones que tienen más de 200 pasajeros. Y dijo, papá, es enorme. Y le dijo, así es con Dios, hijo.
El tamaño depende de qué tan lejos o qué tan cerca estés tú de Él. Y hay ocasiones que vemos a Dios, ay, pues mi Diosito, Dios ni se acordó de mí. Ahí lo vemos, ¿no? Un avioncito a lo lejos, ¿no? Pero si te acercas a Dios y ves quién es y su poder y su grandeza, dices, no, mi Dios es un Dios poderoso y enorme. Sencillamente yo había malentendido y creía que Él me iba a librar de todo, que nada iba a pasar malo, ¿no? Es cuestión de perspectiva. En 2 Corintios 4, 17 al 18 dice Pablo, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa. Y tú, ay, para Pablo es muy difícil, muy fácil decir eso. A lo mejor lo dejó la esposa si llegó a tener esposa. Lo rechazaron, todo lo que había estudiado bajo Gamaliel toda su vida, muy preparado. Lo apedrearon, lo abofetearon, lo latigaron, lo dejaron por muerto. Y al final de cuentas le cortaron la cabeza. Así murió Pablo en el año 64 al 68 por el emperador romano Nerón. Entonces, pero él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Porque dice, porque no ponemos nuestra vista. ¿Por qué es que lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera que pronto pasa? Porque pronto pasa, porque nos vamos a morir y lo único que va a quedar es la eternidad. Porque no ponemos nuestra vida en lo que, nuestra vista y nuestra vida en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué significa eterno? Que nunca se acaban, ¿no? Estar en la presencia del Señor. Entonces la perspectiva, aquí les doy unos asuntos de perspectiva. Número 1, Dios nunca me prometió que no tendría aflicciones. De hecho, me dijo que las tendría. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces cuando vienen, aguantamos porque sabemos que vienen, que van a venir. Número 2, Dios me ama. ¿Te ha demostrado Dios que te ama? Dios nos ha demostrado que nos ama. Mandó a Jesús. Y los que hemos tenido la dicha de conocer a Cristo hemos visto su amor de 1000 formas en nuestras vidas. Dios me ama. En tercer lugar, soy realista. Vivo en un mundo frágil, pecador, lleno de pecadores que me pueden lastimar y expuesto a la calamidad. Número 4, Dios no está obligado a quitar todo lo malo para que nada doloroso toque mi vida. En ningún lado dice eso. Claro, Dios, su protección, el salmista puede reflexionar de que ni plaga tocará tu morada, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios, y diré al Señor, esperanza mía, mi Dios en quien confiaré. Claro, pero también vemos al salmista diciendo, Señor, ¿hasta cuándo se secan mis huesos? Y pasando calamidades terribles, ¿no? Hay momentos en que podemos alabar a Dios por su protección, pero hay momentos que Dios soberanamente decide que pasemos por alguna calamidad, aunque Él no la cause. A veces son nuestros propios pecados que nos alcanzan. Tengo vida eterna si estoy en Cristo, y si no estás en Cristo, ¿qué esperas para entregarle tu vida, tu corazón? Tengo vida eterna. Esto que me está pasando es temporal. Y tengo en mi vida razones por las cuales agradecer a Dios. Piensa en las razones que tienes para agradecer a Dios, para tener gratitud. Dios es especialista en voltear las cosas malas para que obren para bien. ¿Lo has experimentado en tu vida? Cosas que dijiste, ¿cómo me pasó esto? Y lloraste y derramaste tu corazón. Y después volteas hacia atrás y dices, es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Porque Dios me libró de unas, si yo hubiera continuado por este camino, y si no hubiera sido por esas lágrimas, no hubiera conocido al Señor que me transformó y me dio vida y trajo paz a mi corazón. No tendría la familia que ahora, no sé, muchas cosas que el Señor hace en nuestras vidas. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, Él obra todas las cosas, ¿no? Para su bien, para el bien de aquellos que le aman. Entonces es cuestión de perspectiva. Imagínate si te dicen, te van a dar unos shocks eléctricos, de esos aparatitos de jugar, y dices, ay, se siente bien feo, sentí que tenía, no sé, algo feo por dentro y hasta me sentí que me quemó las manos. ¿Por qué me hiciste esto? Y se enoja uno. Pero te dicen, oye, un choque eléctrico y te hago ahorita tu cuenta $10,000. ¿De veras? Sí, de veras. Ok. Yo creo que hasta lo pones y hasta y terminas. ¿Por qué? Porque ya sabes que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces ya sabes, tengo vida eterna. ¿Ya qué más? ¿Qué más? Voy a estar con el Señor para siempre. Que aquí pase por momentos horribles y que Él me saque de lodo cenagoso y pone mis pies sobre piedra. Sí, va a pasar, va a suceder, ¿no? Si me enfoco en lo que más importa,
Tengo a Dios y a otros. Tengo propósito. ¿Tiene propósito tu vida? ¿Puede tener propósito tu vida en Cristo? Amén. Sí, claro que tu vida tiene propósito. ¿Tengo esperanza? ¿Puedo soportar si tengo la perspectiva correcta? Entonces, me voy a enfocar en Dios, en las cosas eternas. Y quiero terminar con este pasaje de Pedro. Lo que hoy aprendimos es que cuando el Evangelio llegó a los tesalonicenses, Pablo les dice que el Evangelio llegó en medio de muchas, no poquitas, muchas tribulaciones. Fueron rechazo social, burlas, que te hiciste cristiano, que te lavaron el cerebro, que creíste un charlatán el apóstol Pablo, que nada más quería tu dinero lo más seguro, y las mujeres de la sociedad que probablemente pasaron situaciones adversas, los judíos rechazados por la sinagoga y su pueblo en común, recibieron la palabra en medio de muchas tribulaciones, lo que resalta en 1 Tesalonicenses 1:6, que dice que la recibieron con el gozo del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones. Y yo quiero animarte que si tú estás pasando tribulaciones, espero que este mensaje llegue a tu vida en un momento preciso y que te des cuenta que si te has hecho la idea que si eres cristiano no debería haberte ido tan mal o no deberías estar sufriendo, quizás tienes una perspectiva equivocada de lo que significa vivir en esta vida aún como cristiano. Y te has olvidado de todos los hombres de Dios que pasaron calamidades, que Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción. Pero yo quiero decirte que hay una solución a eso, y es el poder de Dios en nuestras vidas. Ese poder que hizo que Pablo regresara después de haber sido apedreado y dijera: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ese poder de Dios que, a pesar de Pablo estar en un cepo y golpeado y adolorido, sin saber lo que iba a suceder, podía tener la fuerza en su corazón de saber que Dios es bueno y cantarle alabanzas y orar a Él y pedir su ayuda. Yo quiero animarte a que tú tengas esto en tu corazón. El apóstol Pedro, un gran siervo de Dios que también falló mucho delante de Dios y Dios lo restauró, negó a Jesús en una ocasión. Viendo el sufrimiento de los cristianos, que a veces pasamos momentos que nos llueve injusticias, dice: humíllense, ponte humilde ante Dios. Eso significa que reconoces tu dependencia de Dios. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. La mano de Dios es poderosa, para que Él, no tú con tus fuerzas que quieres luchar y te estás dando de golpes en la cabeza, para que Él los exalte a su debido tiempo. Sé paciente, espera el tiempo de Dios. ¿Y qué hay que hacer en esta vida? Echar toda su ansiedad. ¿Y qué va a pasar? Y mi marido me dejó, y mi esposa, y mis hijos en las drogas. Señor, no puedo soportar esto más. Y Dios te dice: pon toda tu ansiedad, eso que te quita la paz, échala sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti, porque no me he olvidado de ti. Echando toda su ansiedad sobre Él. Pon tu ansiedad en el Señor. No sé qué te está quitando la paz. Hoy decide: Señor, voy a confiar en ti. Voy a aprender a vivir a pesar del dolor y aprender a confiar en ti y a llenarme de ti. Y dice el apóstol Pedro: estén alertas, porque su adversario, el diablo, anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién está débil? ¿Quién reniega de Dios? ¿Quién? Ya, ¿para qué me congrego? Ya, ¿de qué sirve ser cristiano? Resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Hermanos, esto es palabra de Dios, no es un mundo color de rosas. Y dice el verso 10: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que nos ama sin merecerlo, que nos rescata sin merecerlo, que no se olvida de nosotros, que los llamó a su gloria eterna en Cristo. ¿A qué te llamó Dios? ¿A qué te llamó el Dios de toda gracia? ¿Cuál es tu destino último si estás en Cristo? Dime, ¿cuál es tu destino último según este versículo? ¿A qué te llamó Dios? ¿A qué? A su gloria eterna en Cristo. Ese es tu destino. Tu destino no es el fracaso, es la gloria eterna en su presencia. Él mismo, ¿qué va a hacer? A través del dolor y las circunstancias adversas,
los perfeccionará, te llevará a la madurez, te afirmará en Él y en su palabra, en su amor, te fortalecerá en tu debilidad y te establecerá. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Dios bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje que nos habla que tú nunca has prometido que no pasaremos situaciones adversas, inclusive pasaremos muchas tribulaciones, pero tu palabra dice que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, perdónanos, porque muchas veces queremos hacer una fe basada en nuestra imaginación o en lo que hemos escuchado y no basada en tu palabra, Señor. Dios, tú conoces las luchas que mis hermanos están enfrentando. Si hay alguien que escuchó este mensaje que está a punto de tirar la toalla, de rendirse, y tu palabra ha hablado al corazón, Señor, te ruego que tú restaures, que tú sanes, Señor, que tú hagas la obra que tu Espíritu Santo puede hacer de traer paz, de traer gozo aún en medio de la tormenta. Así como estamos todos con los ojos cerrados, clamando a nuestro Dios, orando en nuestro lugar, si Dios habló a tu corazón ahí en tu lugar, dile: Señor, ayúdame, fortaléceme. Señor, si he dudado de ti, si mi fe ha vacilado, te pido perdón, que me restaures, Señor. Hoy entiendo que no hay fortaleza fuera de ti. Señor, hoy entiendo que te necesito. Hoy entiendo que no estoy siendo fiel en mi vida como debo serlo. Señor, seca mis lágrimas, ayúdame a salir adelante, a no quedarme donde estoy. Si Dios habló a tu corazón, ahí en tu lugar levanta tu mano diciéndole: Dios, aquí está mi vida. Tú oyes el clamor de mi corazón, Señor. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios por su palabra que sana, que nos guía a la verdad. Y si hay una persona en este día que dices: pastor, yo quisiera entregar mi vida a Cristo, nunca he confiado en Él como mi Salvador, de estar seguro que le entrego mi vida, que me arrepiento de mis pecados, que confío en Él para ser mi Salvador, saber que tengo vida eterna en Él. Y hoy quisiera que fuera el día que hoy comienzo a seguirle como el Señor de mi vida. Si Dios habló a tu corazón hoy y te gustaría entregar tu vida a Cristo, por favor, ahí en tu lugar levanta tu mano para que podamos verte y al final acercarnos a ti y orar contigo. ¿Habrá alguna persona que quieres entregar tu vida a Jesús hoy? ¿Habrá alguien que no le conoce a Dios y que Dios te está hablando a tu corazón y te está diciendo: hoy es el día, ¿qué esperas? ¿Habrá alguna persona? Una persona. Dios te bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, te entregamos nuestro corazón, nuestra vida. Gracias porque eres bueno y fiel. Gracias por tu palabra que corrige, que nos guía a la verdad, que nos habla, que nos conforta. Sigue bendiciendo a mis hermanos en Cristo, a mi familia en ti, Señor, en esta iglesia amada y internacionalmente aquellos que están conectados, Señor. Glorifícate en nosotros, ayúdanos, haz milagros, muestra tu poder. Señor, muestra tu gracia como siempre lo haces. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén.